Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa. Mi nombre es Rodrigo Xavi González desde Argentina. Junto a Pablo Astorga y Jorge Toro hacemos este programa y comenzamos así. En un mundo que vibra con el zumbido del trabajo, donde la flor y la abeja sellan pactos sin palabras, nace un espacio para el saber compartido entre apicultores, donde la voz es herramienta. Rodrigo Xavi González, mirada clara y visión de futuro. Jorge Toro, raíz profunda y análisis certero. Pablo Astorga, precisión, pasión y compromiso. Tres vías, tres caminos hacia la misma colmena. Entre apicultores, la verdad se construye en comunidad. Apicanture, sin fronteras, donde el conocimiento no conoce límites. Invitados que inspiran, experiencias que enseñan la actualidad de la apicultura, sin adornos ni ficción. Desde el manejo responsable hasta la ciencia aplicada, del campo a la mesa, de la flor al laboratorio. Cada encuentro es un puente, cada dato una semilla que germina en quienes viven por y para la abeja. Porque ser apicultor es más que producir miel, es custodiar la vida, es dialogar con la naturaleza. Y en este espacio, la voz de todos en todos encuentra su lugar. Entre apicultores. Bueno, muy buenas noches a todos. Y bueno, Pablo, me gustaría que me presentes al invitado del día de hoy, por favor. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Un gusto saludar a toda la comunidad apícola del habla hispana, nuevamente en un nuevo programa y ya en la versión número 53 de este exitoso programa entre apicultores de la plataforma Apicultura Sin Fronteras, siempre a la vanguardia en lo referente a múltiples temas apícolas. Así que un gusto saludarlos también a ti, Jorge y Rodrigo, y vamos con la presentación del invitado. El principal campo de estudio del doctor Ciro Inversini está en el área de la biología y la investigación científica. Posee el grado de doctorado y se desempeña como investigador en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República del Uruguay. Su área de trabajo específica en la Facultad de Ciencias de la sección Etología, que es la rama de la biología que estudia el comportamiento animal. Sus habilidades y expertise están relacionadas con la ecología del comportamiento, la ecología de insectos y el análisis del polen. Sus investigaciones están enfocadas primordialmente en la apicultura y la sanidad de las abejas. Es investigador con grado 4 en el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas PEDESIVA del Uruguay. Se desempeña en la Universidad de la República, UDELAR, específicamente en la Facultad de Ciencias en la sección Etología. Su línea de investigación incluye el comportamiento de las abejas del género Apis desde el año 1993
es responsable de la investigación sobre los aspectos básicos del comportamiento higiénico de las abejas y su aplicación en el control de enfermedades de la cría. Sus trabajos se han centrado en la sanidad apícola en Uruguay, incluyendo el estudio de la resistencia y tolerancia de las abejas a la plaga de la varroa destructor, destacando la tolerancia de las abejas del este del Uruguay y el comportamiento higiénico. La evaluación del uso de pisos técnicos para el control de varroa. Investigación sobre la situación sanitaria del Uruguay, además de enfermedades muy importantes como Nosema ceranae, virus y la nutrición. Ha participado en proyectos sobre la identificación de las rutas de entrada, que esto es súper importante, las rutas de entrada del glifosato a la colmena, problema que en las mieles del Uruguay en los últimos años ha sido muy predeterminante. Tiene un vínculo activo con Solatina, la Sociedad Latinoamericana de Investigación en las Abejas, para fomentar la interacción entre científicos y coordinar programas de investigación a gran escala sobre las abejas en Latinoamérica. Muy bienvenido, doctor Ciro Inversini, al programa Entre Apicultores. Un placer saludarlo. Hola, buenas noches. Un gusto estar en el programa, un programa tan prestigioso y, bueno, muchísimas gracias por esta introducción. Muy bien, doctor, vamos a empezar inmediatamente en los dos ejes en los cuales se ha enfocado este programa y lo hemos publicitado a través de la semana. Uno es el varroa destructor, pero hay algo que ha marcado el interés de muchos apicultores que no conocen esto, que es el mal del río. Sabemos que en el Uruguay desde el año 1950 o 51 ya se empieza a presentar esta anomalía, entre comillas, ¿no? Que no da para la característica o clasificarla dentro de enfermedades apícolas. Sin embargo, desde ese tiempo a esta parte, producto del cambio climático, producto de los cambios de temperatura u otros temas, el mal del río, también en otros países denominado mal de mayo, ha encontrado, ¿no es cierto?, una especificidad muy importante, ¿no? Y en el último tiempo ha diezmado muchas colmenas, que obviamente ocurre este mal de mayo justo, ¿no?, en las épocas en que se está preparando para la mielada. Expliquémosle a la gente, doctor Ciro Inversini, de qué se trata el mal de mayo, cuál es esta anomalía y por qué se produce. Bien, a ver, yo llegué a estudiar el mal del río ya cuando estaba bastante avanzado en mi trayectoria como investigador, a demanda de los productores. El mal del río, como tú decías, nosotros siempre mostramos un recorte de un diario del año 51, donde hacía referencia a esta enfermedad. Se llama mal de Santa Lucía porque aparecía en el sur del país, en un río Santa Lucía, lugar donde después prácticamente no apareció más, y los apicultores estaban muy preocupados por ese tema, y después aparecía cada tantos años en algunos lugares, sobre todo en los departamentos más al norte, ¿no? Más Paysandú, Salto era un lugar donde aparecía muy seguido. Y se lo mencionaba como una enfermedad que aparecía a final de primavera, principio de verano, en las colmenas que están sobre ríos con abundante vegetación ribereña. Y el síntoma principal es la desaparición de toda la cría, solo quedaban los huevos. Eso siempre se mencionó, pero no generaba mayor preocupación, hasta que en el año 2012 este problema se presenta a lo largo de todo el litoral oeste, de la frontera con Argentina, donde están la mayor parte de los apicultores. Y yo recuerdo una reunión que se hizo en Yum, en el centro del país, en un teatro donde convocaron a todos los investigadores, muchos apicultores, porque las pérdidas eran ya cuantiosas, y poco menos que nos dicen: dejen sus investigaciones, ahora el tema prioritario es mal del río. Yo integré una comisión que empezó a trabajar con esto, y 2 años después sale fondos de INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, para trabajar el mal del río a demanda de los productores. Yo era un proyecto que no quería, era abundante dinero, digamos, para trabajar cómodo, pero digo, tantos años con este tema, y yo creo que con este dinero que me dan tengo que llevar el culpable esposado, porque si no me iba a sentir muy mal. Doctor, lo interrumpo ahí. ¿Qué participación tuvo en estos aportes, en este trabajo de línea, el investigador Enrique Nogueira? Enrique Nogueira hizo la tesis en este tema.
pero fue un equipo grande, gente veterinaria, gente de INIA, gente de Clemente Estable, gente de la Facultad de Química, investigadores que todos aportaron en distintas instancias. Y bueno, para hacerlo corto, trabajamos a lo largo de 3 años en el centro del país, en un lugar donde no había aparecido mal de río prácticamente, aparece 3 años seguidos y luego desaparece. Esos 3 años fue la duración del proyecto. Así que, bueno, los astros se alinearon, pudimos trabajar en este lugar y una serie de trabajos de campo, trabajo de laboratorio, trabajo con abejas confinadas, con colmenas confinadas dentro de carpas. Pudimos encontrar de manera muy clara, con una fuerte evidencia, que el agente causal eran las excreciones de un insecto, un flátido, que se llama Epormenis cestri, cuando se encuentra en un árbol autóctono muy abundante de los montes ribereños que se llama Sebastiania echotiana, sarandí colorado. Es un insecto, un homóptero que chupa la savia, la filtra y las secreciones, como igual que los pulgones, la van excretando. Estas secreciones son dulces y se llena de abejas. Flátido está como en 20 especies de árboles, pero era aquí, cuando estaba arriba los sarandí colorados, que concentraba la mayor parte de las abejas. Y bueno, entonces lo que estábamos hablando era de un mielato, se analizó la miel, que en realidad era un mielato, tenía muy poco polen, mucho hongo, y encontramos, luego manipulando ese mielato, conseguimos reproducir las condiciones, ¿no?, de pérdida total de cría. Y bueno, entonces el agente causal fue determinado, se llama Epormenis cestri, cuando se encuentran estos árboles. Esa respuesta se le pudo dar a los productores y no pudimos darle una solución. Históricamente se retiran las colmenas cuando empiezan los síntomas para salvarlas. No es un agente infeccioso, y está determinado por 2 especies, un insecto nativo y una planta nativa. Y esto nos muestra también cómo a veces los manuales de sanidad apícola, ¿no?, que uno va y recorre, pueden quedar chicos cuando se trata a veces de algunos problemas regionales, ¿no?, que se hacen en Europa, Estados Unidos. Bueno, también esto habría que incorporarlo. Y cuando uno cuenta que desaparece absolutamente toda la cría, te quedan mirando, como diciendo, no, pero no puede ser, mirá que hay otra enfermedad de la cría. No, acá no queda nada. Y en un momento, verano, donde la colonia tendría que tener su mayor tamaño, ¿no?, y la mayor área de cría, no se encuentra cría. Las colonias colapsan por no reposición de abejas. Doctor, según entiendo, a ver, está la secreción, ¿no?, de este insecto, ¿ya? El mielato, que también lo recolectan las abejas, van las abejas, recolectan, llevan este mielato a la colonia, y él es que este mielato es el que tiene la toxina que impide que el huevo o que la larva, una vez que nazca, al ser alimentada con este mielato, inmediatamente muera. Sí, exactamente. Y conseguimos con una investigadora de química determinar cuál es la molécula. Es un trabajo muy bien publicado en una revista de alto impacto. Es la xanthoxilina. La xanthoxilina es una molécula que está en la savia de estos árboles justamente para evitar la herbivoría, ¿no?, que los insectos vayan y se coman las hojas. Cuando este flátido, este insecto, chupa la savia y secreta hace las secreciones, lo que no ha filtrado, son unas gotas muy grandes, ¿no?, donde la abeja va, enseguida la recoge con la lengua y vuelve. Yo siempre digo que levantando esa gota se ahorra de recorrer 300, 400 flores, ¿no? Es como un pillaje para la abeja, es un zumbido muy grande que está dentro de estos árboles. Y bueno, ahí está la xanthoxilina, que es el agente causal. Nosotros conseguimos xanthoxilina, aparte hicimos algunas preparaciones y conseguimos en condiciones de laboratorio reproducir los síntomas, la muerte larval, ¿no?, con xanthoxilina, determinando que es esta la molécula que es la que está involucrada. ¿Pablo? Sí, podría haber, dentro de las investigaciones que ustedes han hecho, podría haber alguna asociación de este néctar con la alteración o subida del pH del polen con el cual se debieran nutrir las larvas. No, el polen no está implicado para nada. Nosotros cuando hicimos unas experiencias en carpas con núcleos, a los cuales le dimos distintas combinaciones de néctar de colmena sana, néctar de mielato de
colmenas con mal del río, polen de colmenas con mal del río y polen sano en todas las combinaciones. Las que recibieron polen de colmenas con mal del río no se vieron afectadas, la viabilidad de la cría encima del 90%, para nada. Y aparte hicimos análisis palinológico y no había ningún polen extraño que no aparezca en las mieles normalmente. Y ahora que mencionas el polen, una de las características que tiene esta enfermedad es que acumula muchísimo polen, porque no es usado. En la medida que desaparecen las larvas, pero tenemos algunos videos donde llegamos a levantar 6 cuadros de cría, 6 cuadros de la cámara de cría de bote a bote, todo polen, ¿no? O sea, tranquilamente 4 o 5 kilos de polen, porque no es utilizado. En cuanto a las larvas, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, no se encuentran larvas. Una reina pone 1000 huevos por hora, ¿no? 1000 huevos en el día. Por día. Y uno esperaría que nazca prácticamente una larva, emerja una larva cada minuto y pico. Y uno se pone a inspeccionar panales y no las encuentra. Quiere decir que enseguida son intoxicadas, las larvas son inspeccionadas en torno a 1000 veces a lo largo de todo el ciclo de cría, especialmente cuando recién emergen. Yo creo que la abeja enseguida la retira. A mí me queda, y lo tengo encarpetado, un trabajo para ver si esta xanthoxylina le llega de alguna manera a través del mielato directamente, porque se alimenta con alimento glandular, ¿no? Con jalea real, o esa xanthoxylina va internamente en la abeja y trabaja, y termina en la glándula hipofaringe y termina en el alimento glandular. Es un trabajo que tengo pendiente, pero bueno, es una enfermedad muy, muy rara, con un enorme daño cuando aparece. Estos insectos son muy caprichosos, pueden aparecer 3, 4 años seguidos, luego desaparecer 5 años de una zona para volver a aparecer un par de años, cambia de zonas. Eso ya es para un ecólogo, para entender la dinámica de estos insectos, ¿no? Y bueno, está también en Argentina. Yo, después de haber terminado estos estudios, haberlos publicado, me entero de que en Argentina están con un problema de pérdida de cría, que no desaparece la cría y la estaban adjudicando un problema nutricional. Conozco muy bien investigadores de Argentina, me comunico con ellos, les pido fotos y digo, tenés mal del río. Y cruzo a Concordia y me muestran, sí, tenían mal del río. Y yo digo que en Argentina está muy extendido en toda la parte entre Río y Corrientes. Y quiero contarles también algunos resultados inesperados. Una vez de Iña pido que me traigan cría de todas las edades en un par de colmenas, entonces ponen cría de todas las edades y le ponen una media alza vacía simplemente para que la abeja no se asfixien durante su traslado. Esa cría nosotros utilizamos para fotografiar todos los días en colmenas afectadas, a ver cómo prosperaba. Y las colmenas que trajeron, tiramos los restos de cría y las tiramos para un costado. Y estábamos yendo todas las semanas a ver cómo evoluciona la enfermedad. Digo, vamos a ver estas colmenas, a ver qué quedó. Abro una colmena, estaba sanganera, pero la otra, la media alza, estaba todo lleno de miel, unos panales anchísimos, operculados de punta a punta. Le tiramos la otra media alza y vamos a la semana y estaba llena. Y hablo con los que más o menos apicultores que habían entendido este problema y digo, mira, la recomendación es sacar, pero esto está dando. Entonces hicimos un trabajo donde llevamos colmenas, en vez de retirarlas, llevamos en un lugar donde se presentaba mal del río, que tenía el río allí, el desembocadura, un arroyo Maciel, o sea, una vegetación ribereña muy, muy extensa, y logramos una producción en algo más de un mes y pico de 30 kilos de mielatos. El mielato es muy oscuro, pero los mielatos en el mundo se valoran, y esto sigue con alguna derivación más. Esos mielatos se pusieron a analizarlo en la Facultad de Química para ver las propiedades biológicas y encontraron que hay algunas que compiten directamente con la miel de manuka. Y ahí estamos, bueno, con ese trabajo. Yo soy el encargado de buscar apicultores que le presenten mal de río para ir a buscar muestras. Son resultados muy auspiciosos para tener un producto que podríamos llegar a darle un valor extra. Y esto puede ser en Uruguay y una región de Argentina, ¿no? Ya no para meter en los tanques, sino para meter en frascos y decir, bueno, esto tiene determinadas propiedades. La miel de manuka tiene décadas de estudio atrás que le ha dado un
valor agregado. Bueno, ya es hora que en esta región también podamos, con estudios, empezar a valorizar algunos productos y bueno, yo tengo como candidato estos mielatos. Doctor, y ahora te paso, Jorge, con respecto a lo que nos dijo usted recién sobre la aparición durante 3-4 años, después desaparece, ¿tiene que ver el cambio climático esto específicamente o pasó antes? No, pasó antes. Los apicultores ya más veteranos que conocen la enfermedad saben que puede aparecer 3-4 años, puede desaparecer un par de años, puede volver. Hay lugares donde aparece con más frecuencia, la zona de Salto. Por eso cuando apareció en Concordia, del otro lado, ¿no? En esa zona aparece, por ejemplo, más temprano que más al sur, que en el centro del país. Eso tiene que ver con la dinámica del insecto, donde seguramente aparece antes. Es un ciclo muy corto, que aparece de golpe y termina de golpe, este insecto. Y bueno, ahí habría que interesar a alguien que trabaje en ecología de insectos para ver por qué es tan caprichoso estas fluctuaciones, ¿no? Porque cuando no hay, no encontrás ni uno. Y cuando hay de a miles. Jorge. Sí, estimado Ciro, me respondiste varias preguntas de amigos que me escribieron por interno y me decían pregúntale, así que respondiste varias, pero sí me quedó una que me hacía un amigo, me decía en este mundo globalizado, donde el comercio inevitablemente también lleva y trae plagas, ¿qué posibilidades hay de que este insecto particular llegue a otros países? Ya nos mencionabas que en el tema de Argentina, Corrientes, está apareciendo la sintomatología. ¿Existe la posibilidad de que llegue a los otros países de este cono sur? Por ejemplo, Chile, a pesar de que tienen barreras por el SAC bien estrictas. No debería. No, este insecto no lo junta nadie para nada, no debería. Su distribución es aquí en la región. Uruguay sí está en buena parte del país. Hace unos 3 años apareció, porque el mal de río no aparecía nunca en el este del país, apareció. Yo no veía explicación de por qué no estaba, cuando estaba el sarandí colorado. Uruguay es un país muy homogéneo, ¿no? En cuanto a su geografía, su clima, tenía que haberse extendido. Me gustaría saber si está en Brasil. Tiene que ver con porque tenemos frontera seca, arroyos compartidos, ríos compartidos. El factor de clima, a común. Sí, ahí está. Y bueno, y en Argentina está, no sé hasta dónde se tiende. En un momento a mí me interesaba, teníamos que hacer los mapas y le había propuesto a los meteorólogos argentinos, esas cosas que quedan colgadas, vamos a empezar a mapear, a pinchar todo el lugar del mapa donde está, para ver si después un estudio longitudinal, ¿no? Para poder ver la distribución y la dinámica, eso sería muy interesante. Podría llegar hasta Paraguay por el río Uruguay si nos iríamos, ¿cierto? Sí. No va a llegar de la mano del hombre. Eso seguro que no va a llegar. Si llega es una distribución natural, quizás esté en muy baja frecuencia. No sé, por ahí ya doy fe que está en Uruguay, está en Argentina. Sospecharía que podría estar en alguna zona de Brasil aquí contra Uruguay. Habría que ver la distribución. Y no es un insecto, digamos, que se pueda llevar cargado en ningún lugar, en ninguna planta. No lo veo, muy difícil. ¿Pablo? Sí, a ver, averiguando un poco sobre el insecto, tiene muchas características o es muy parecido a una cigarra, a una chicharra, ¿no? Es una chicharrita. Es una chicharra. Entonces podríamos entender que esta aparición muy discontinua o cada 2 o 3 años se deba a su ciclo biológico, a su estado de desarrollo, que tal vez cuando encuentra las condiciones adecuadas, esta chicharra emerge, sale, se reproduce y luego nuevamente en una condición de letargo hasta que se produzcan obviamente las condiciones para su aparición. Sí, puede ser ahí, puede ser algunos predadores, una compañera que fue la que los encontró, Estela Santos. Y quiero hacer un paréntesis, esto fue los resultados de un grupo de trabajo. Me tiene a mí quizás como responsable del proyecto, pero trabajó mucha gente en esto. Quien encontró estos insectos es una compañera, Estela Santos, que trabaja conmigo hace años, y en el campo es una fiera, y yo me acuerdo y debía tener la captura de pantalla cuando dice los encontré, los pulgones, que entonces ya los apicultores sospechaban que podían ser, les llamaban pulgones, después no eran pulgones.
Claro. porque se fue a pescar al río. Cuando encontramos, ella quedó muy intrigada, el marido pesca, entonces me dijo, me voy a venir a pescar con mi marido, y recorriendo el río los encontró. Y ella es entomóloga pura y dura, y se puso a estudiar a ver qué podía controlar, y encontró 2 o 3 aves que se comían estos insectos, encontró un hongo que atacaba a los estados inmaduros, encontró algunas arañas también que comía. Entonces, con insectos, yo siempre le digo a mis estudiantes que todo lo que es ecología de insectos, ¿no? Si uno tiene una araña macho y una araña hembra que ponen 100 crías, no 100 huevos, para mantener la población tienen que morirse 98. Solamente para mantener la población, pero si se dan las condiciones adecuadas y en vez de morirse 98 solamente se mueren 90, se multiplica por 5. Así como hay que razonarnos con los insectos, por eso que a veces tenemos explosiones, ¿no? De algunos insectos que aparecen algún año, y especialmente las plagas, que son las que hacemos más seguimiento. Yo pienso que esto podría ser así, ocurrir algo similar. Habría que ver con algún entomólogo que sea especialista en este grupo para que nos explique un poquito más cuáles pueden ser las dinámicas y a qué se deben, y bueno, quizás condiciones ambientales que inciden mucho. Aquí tengo 2 preguntas ahí. Quiero detenerme ahí, pero tengo dos preguntas que tal vez podemos considerarlas como bien importantes para tratar de determinar causales similares que ocurren en colmenas, sobre todo acá en Chile, en el mes de noviembre, cuando aparecen también algunos áfidos, ¿no? Como los pulgones lanígeros en el Pemus goldus, que es el peumo, ¿verdad? Que presenta características similares o una sintomatología similar que los apicultores pudieran confundir con enfermedades como acariosis, por ejemplo, ¿no? En ese contexto, ¿ustedes vieron alguna sintomatología que pudiera estar asociada también a otra enfermedad, o que los apicultores pudieran confundir el diagnóstico? Y dentro del mismo apiario, ¿todas las colonias que ustedes investigaron estaban afectadas por el mal de río, o hay colonias dentro del apiario que no pecorean, que no van, o son capaces de percibir, entre comillas, que ese mielato tiene estas micotoxinas que van a ir en desmedro de la producción de cría? Bien, empiezo por esto último porque lo que está diciendo es muy importante, parte de sintomatología, afecta a todas las colmenas del apiario. En los cuadros graves se muere toda la cría, si no podemos ver un salteo, y ahí sí uno puede decirle, barroa, una enfermedad de la cría, y ahí pueden haber diferencias entre las colonias, pero cuando tenemos mal de río, se mueren todas. Tenemos un ensayo hecho en carpas donde agarramos los mielatos de una colmena que estaba afectada. Cuando decimos mielato siempre tiene algo de néctar, ¿no? Porque hay algunas que van a traer néctar de flores. Eso lo diluimos al 50%, a la cuarta parte, a 12%, y se lo dimos a las colmenas, y hasta el 25% mataba absolutamente toda la cría. Esto puede ser, no puede dar idea de lo que pasa en un escenario donde hay pocos insectos. Aún con pocos, o con la cuarta parte, ya tendríamos el cuadro más grave, que es la pérdida de toda la cría. Una forma de recuperar las colmenas es cuando termina Nosotros siempre estamos por hacer un curso, me gustaría hacer uno binacional con Argentina, que sea una parte teórica y una parte de campo, donde vamos a ver las colmenas. Una vez que ven las colmenas mal de río, no se olvidan más, y nos vamos a los árboles a ver los insectos. Entonces, una vez que desaparecen los insectos, ya un apicultor puede paquetear, como se hacía antes con la loca americana, paquetear sacando todos los cuadros con esta, y de ahí en adelante lo hicimos. La cría es 90% viable, 90% afuera, es como si no hubiera tenido ningún problema. Cuando eso no se hace, las colmenas entran como en un vórtex, pierden población, y las pocas abejas que quedan consumiendo el alimento que ya está dentro. No hay la más mínima posibilidad de rescate. Ya el insecto no está, pero las colmenas colapsan, eso lo vimos. Hay que agarrarla a tiempo cuando uno tiene una buena población, paquetear todo, cuando mucho un jarabe, si no hay entrada de néctar, y enseguida la recuperación es importante. Cuando nosotros tuvimos estos 30 kilos, terminamos el trabajo a principios de febrero, donde llevamos colmenas testigos, donde en un momento vimos que se cortó, y paqueteamos todas las colmenas, y le dio para completar una cámara de cría completa de abejas a partir de una nueva tanda de cría.
Yo recuerdo que ese trabajo terminó con 38 colmenas, yo las tiré en algún lado, el otro año estaban 34, había perdido solamente 4. Quiere decir que una vez que se saca todo el mielato de adentro, no tiene ninguna razón para que se muera la cría. Pablo. Sí, a ver, usted, doctor, mencionaba que podría haber una posibilidad de ocupar este mielato que tiene características muy similares a la miel de manuka. Podríamos hacer un manejo distinto a sabiendas que viene el mal de río, ¿no? Con la colonia, por ejemplo, no sé, se me ocurre, confinar a la colonia, confinar a la reina antes, de tal manera de que hayan solo abejas, que no haya cría, que no haya insectivopostura, de tal forma de poder recolectar estos mielatos. ¿Podríamos recomendar algún manejo distinto para, por un lado, aprovechar el recurso y por otro lado, salvar la colmena? Sí, mira, yo te voy a contar lo que hicimos. Llevamos colmenas, enseguida adquirió Man de Río, y yo teníamos como nuestro centro de operación ahí donde sacamos las colmenas, estaba a 40 kilómetros, y llevábamos, un grupo era tratado con un cuadro de crioperculada cada 10 días, para que naciera la abeja, una plancha de cría, para que nacieran unas 4.000 abejas. Ese fue el que produjo más. Sí, aparece mal de río, van a haber siempre huevo, las colmenas están en malas condiciones, las llevamos con una cámara de cría y una media alza, la media alza prácticamente la llenaron enseguida, los primeros días, y luego dejamos en cámara de cría, y cada vez que íbamos sacábamos cada 10 días 2, 3 panales grandes de la cámara de cría, con entre 2,5 y 3 kilos cada uno, y bueno, eso los cosechábamos hasta que vimos que paró ya no estaban los insectos, y bueno, ahí fue cuando paqueteamos las colmenas. Y llegamos a producir 30 kilos, y nosotros llevamos, mira, casi en memoria te digo, un 19 de diciembre, cuando había empezado la enfermedad en torno al 4, porque eso lo podemos datar porque es como de un día para otro. Con la edad de la última cría, datamos el inicio. Estos insectos aparecen como muy de golpe, ¿no? No es una cosa lenta donde van, no, muy de golpe, y las abejas descubren estos mielatos y es como un pillaje. Se comunica enseguida y caen todas, ¿no? Perfecto. Doctor, estamos hablando de, obviamente, Salto, Entre Ríos, Concordia, y también nos dijo que está un poquito más al norte. Estamos sí, hablando y ha aparecido en el sur del país. Cuando en el 2012 aparecieron en varios departamentos, incluso en el sur, ¿no? Río San Salvador, en Soriano. Está bien. Y estamos hablando del género Apis. En abejas nativas, ¿puede ocurrir este tema? ¿Se ha estudiado? ¿No pasa con el género de abejas sin aguijón? No lo sé. Honestamente no lo sé. Esa pregunta está abierta. Hay que ir a ver qué otros insectos colectan estos mielatos. Nosotros vimos solamente las abejas. Abejorros que podrían ser otros, pero el abejorro no lo saca a las flores. A ver, cuesta creer, pero cuando uno saca material a pillar después de una cosecha, tenemos 1 millón de abejas limpiando todo eso, y los abejorros están pecoreando en las flores que están alrededor, y dan ganas de decirle: vos tenés ahí todos los restos de miel, llévatelo. No, los abejorros no los sacás de la... no tiene esa estrategia que tiene la abeja, que cualquier sustancia azucarada, no importa dónde esté, la va a buscar. Porque si pasara en abejorro, tendríamos consecuencias muy graves también, ¿no? Por el valor que tienen estos insectos de género Bombus como polinizadores. ¿Pablo? Sí. Sí, la última pregunta, no, bueno, seguramente el doctor está súper documentado respecto de que este tipo de anomalía o este tipo de situaciones también se ha presentado en otras partes del mundo con rododendros, con azaleas, ¿no es cierto?, que pudiéramos atribuir, ¿verdad?, una sintomatología bastante parecida respecto del mal de río. Claro. La última, en Chile, ya me quedé pendiente de eso. Claro, es que ahí voy. En Chile, en el mes de noviembre, cuando empieza la mielada o la floración del peumo, que es un árbol muy nectífero, que está en la cordillera de la costa, en el Valle Central, y también crece en la precordillera, es atacado por un pulgón, por un áfido, que se llama pulgón lanígero. Entonces, la característica de este pulgón, que expele, ¿no es cierto?, todos estos mielatos, pero al mismo tiempo va dejando como una especie de algodón
cada vez que está ahí en las ramillas generalmente es madera del año que crece sobre madera del año anterior, que son los brotes más tiernos, donde circula más savia. Y aparentemente las abejas van, ¿no?, a estos mielatos, y la sintomatología es bastante parecida a lo que usted explica en el Mar de Río, con la salvedad de que se encuentra cría del día, es decir, huevo recién puesto, ¿no?, algunas larvas y cría operculada. Al parecer no es tan tóxico en las primeras etapas de vida de la larva, pero sin embargo crea una gran pérdida de abejas que muchos apicultores suelen confundir con una intoxicación de pesticidas. Y por eso le decía yo que probablemente la asocien también con alguna sintomatología parecida a la cariosis. Tal vez sería una buena línea de investigación poder ver los mismos efectos o si se trata de anomalías similares, doctor. Sí, me voy para Chile. Muy interesante. A ver, capaz que la recomendación es juntar esos mielatos, tratar en una colmena, en otro lado, tratar de reproducir los síntomas para decir si son estos mielatos. Se pueden analizar, quien esté acostumbrado a analizar mieles se da cuenta si son mielatos o no, y luego, bueno, se puede mandar a analizar, una alta conductividad eléctrica son indicadores de mielato. Y bueno, sobre la pérdida de abejas, yo siempre destaco lo que es la compactación de la cría. Una colmena para desarrollarse tiene que tener más del 90% de la cría viable. Si no, es como si tiene un 70, un 80, es como un auto que va con el freno a mano puesto. No termina de desarrollarse y eso tiene consecuencias en la producción de miel. Y, bueno, habría que ver cuánto afecta, ver la cría faltante, ¿no? Para ver un poco el impacto. Si la falta de cría es importante y, por ejemplo, tenemos que se pierde el 30, 40% de la cría, esas colmenas el desarrollo está comprometido, eso seguro. Jorge, muy bien. Última Doctor, pregunta, cambiamos de tema, no sé. Sí, relacionado con esto y en general con este escenario particular de este mal del río, ¿cierto? ¿Cómo está la apicultura hoy día en su país, en Uruguay, entendiendo también que han tenido harto problema con varroa? Lo escuché por ahí ¿cierto? En una exposición. ¿Cómo está la apicultura en Uruguay hoy día? ¿Hay una apicultura creciente? ¿Está estancada? ¿Va al alza, a la baja? ¿Cómo está? Está estancada y va al alza. Y voy a tratar de explicar esto. Uruguay tiene unos 2.300 apicultores, poco más, poco menos, que manejan en torno a 650.000, 630.000. En este momento de nucleadas se están haciendo miles de colmenas al día. Si tú haces la división, eso da unas 200 y pico colmenas por apicultor. Esta división, en un congreso, después de presentar yo los datos de Uruguay, se me acerca un genetista alemán muy, muy conocido, Kaspar Bienefeld, y me pregunta, ¿esos datos también? Le digo, sí, por supuesto. Y dice, pero eso me da más de 200 colmenas por apicultor. Y le dije, sí, es eso lo que tenemos. Y para un europeo que la mayor parte de la apicultura está en manos de apicultores amateur, ese dato sorprendió mucho y yo lo comento siempre porque hasta que me demuestre lo contrario, Uruguay debe ser el país que tiene mayor cantidad de colmenas por apicultor y lo sigue de cerca Argentina y Chile. Son apiculturas donde hay muchos profesionales, ¿no? El apicultor amateur son muy pocos, por lo menos si lo comparamos con Europa, ¿no? Y los apicultores suelen tener muchas colmenas. En Uruguay, cualquier reunión, los apicultores te encuentras con apicultores de 200, 300, 500 abejas, colmenas, 1.000 colmenas. Y bueno, la apicultura está en un momento muy, muy difícil porque llevamos muchos años de precios muy bajos. Yo ahora venía de unas jornadas de capacitación en Perú, y los productores en esa zona andina que producen y la miel queda en el mercado interno, la venden a $10. Cuando yo decía que acá festejábamos un precio de exportación de $1.50, me miraban con los ojos grandes y decía, ¿cómo sobrevive? Y justo hoy de tarde, desde el ministerio, se hizo una presentación de los costos de la apicultura en 3 estratos de productores y los números son muy negativos.
muy negativo y hay que cambiar solamente para llegar al punto de equilibrio, ¿no? Ya no hablamos de ganancia, el punto de equilibrio. El precio está muy deprimido, en Uruguay el dólar no está a un valor muy bajo, es un reclamo de todo el sector exportador y bueno, está muy difícil, muy difícil. Y las colmenas, cuando uno hace una división, da 20 kilos promedio. En realidad los apicultores profesionales están sacando más, ¿no? Pero están con los números muy justos, muy justos. Está muy difícil y bueno, yo lo veo el sector muy comprometido, está muy nervioso, muy preocupado, porque si esta situación no se revierte, bueno, por más que a alguien le guste la apicultura, van a terminar abandonando. Una lástima, porque es un sector muy pujante, hay apicultores muy buenos, y bueno, la apicultura convencional que era de octubre a marzo, ahora de hace ya unos cuantos años cambió, los apicultores grandes están llevando su colmena a las forestaciones de eucalipto en el norte del país y en el este, donde ahí las producciones pueden ser entre 20 y 90 kilos, dependiendo del año. Hace unos 5 años fue impresionante la producción, no podían sacar las colmenas porque seguían produciendo, todo en un lapso de floración de 60 días, ¿no? Entonces, quienes pueden llevar, hay gente que tiene muy bien aceitados esos mecanismos. Y ahora apareció en Uruguay la canola de hace unos años. Este año se batió récord de plantación de canola en buena parte del país. Y la canola, bueno, acortó el invierno. Es un incentivo enorme para las colmenas. Y desarrollan una población muy grande a fines de invierno. Eso permite nuclear temprano y, bueno, en algunos casos sacar miel de colza, ¿no? Que es una miel muy clara, muy complicada, muy difícil, pero entonces los apicultores, cualquier grupo apicultor está mandando fotos de la colza, de la canola, ¿no? Fascinado, y el efecto de la colmena es impresionante. Más allá del néctar, tiene un polen de muy buena calidad, muy completo, y es un incentivo enorme para el desarrollo de la cría y la producción de sangre. El problema que tiene es que hay que frenar la enjambrazón. ¿Pablo? Bueno, eso es sin lugar a dudas, doctor, usted ha sacado la radiografía perfecta de la apicultura latinoamericana. Por eso es importante este tipo de programa, por eso es importante incentivar, seguir incentivando a los apicultores. Hay que a dar la lucha, a trabajar de forma distinta, como dice Jorge, con mentalidad empresarial. Siempre hay ciclos malos y obviamente tendremos que ver y seguir esperando algún ciclo bueno, que se mejore el mercado, etcétera, porque de eso se trata. Sin embargo, lo voy a llevar a otro tema, doctor. Desde la primera década del año 1900, desde que Varroa migra de Apis cerana a Apis mellifera, tenemos el tremendo problema que se llama Varroa, ¿no? Que hoy por hoy, ya en los últimos 20 años, ya no es Varroa jacobsoni, sino que es Varroa destructor. ¿Qué hemos hecho de mal los apicultores? ¿Qué hemos hecho de mal los investigadores? ¿Qué han hecho de mal los científicos, los laboratorios que han pasado más de 100 años y seguimos con el problema? A ver, qué pregunta. Primero, de mal creo que no han hecho nada. El problema, pienso yo, a ver, yo como biólogo veo una relación que es muy nueva, Apis mellifera, la abeja occidental, con un parásito que tiene 50 años, 60 arriba de las abejas en nuestra región. Llegó a la década del 70, en Europa también la década del 70, no hace tanto tiempo. En términos evolutivos eso es un punto, no es nada. Es una relación que de muy poco tiempo. Esa relación, como cualquier relación entre un hospedero y un parásito, está sujeta a selección natural. El tema que si estuviera solo sujeta a selección natural, se hubiera llegado a un equilibrio, posiblemente sí. En esa carrera de armamento entre el hospedero, la abeja y el Varroa, se hubiera llegado a un equilibrio. El tema es que estamos hablando de un animal de producción, las abejas. Y cuando formamos apiarios, le estamos dando a la Varroa la posibilidad de una transmisión horizontal, de una colmena a otra. Y eso lo predice la teoría, ¿no? Favorece la virulencia. Yo siempre digo que
antes las abejas estaban en troncos de árboles, en algún hueco, entre las rocas, a razón de 3, 4 colmenas por kilómetro cuadrado, no interaccionaban entre sí, y cualquier parásito que tenía que transmitirse de manera vertical a partir de los enjambres, tenía que ser muy cuidadoso con su hospedero. En el caso de Varroa tenía que ser muy cuidadoso porque si mata al hospedero, chau Varroa. Entonces tendría que reproducirse, pero no ser muy virulento al grado de dañar la colmena para que no llegase a enjambrar. Cuando nosotros formamos apiario y ponemos las colmenas una al lado de otra, medio metro, y las llevamos para todos lados, y trabajamos con colmenas de cuadros móviles donde podemos llevar los panales de cría para un lado a otro, lo que estamos dando es la posibilidad de reproducción, de transmisión horizontal. Eso no limita la virulencia, porque ahora puede ser todo lo mala que quiera la varroa, porque total pasa para otro, se propaga horizontalmente. Entonces, si mata la colmena no pasa nada, por pillaje o por deriva, pasa para otra colmena. Entonces, el apicultor no tuvo la culpa con eso. No hay, estamos hablando de un animal de producción. Yo a mis estudiantes le digo que cuando hablamos de las ventajas y las desventajas de la vida en grupo, digo, no hay ningún animal de producción que no se sostenga si no en base a medicamentos. Bueno, con las colmenas, en caso de varroa, en los países de clima templado tenemos que recurrir a acaricidas. Y eso no es la realidad de toda América Latina, ¿no? Yo ahora en Perú, cuando le daba la charla, decía, cuidado con estas visiones muy europeas o muy norteamericanas, donde ellos sí tienen un problema muy, muy homogéneo con varroa. No, acá seguramente si vamos a América Latina, la mayor parte de las colmenas no se curan. Los problemas están en Uruguay, buena parte de Argentina y Chile, donde tenemos que controlarla. Pero no, sí, me gustaría saber en Ecuador cuántas colmenas se curan, o en el norte de Brasil. Es otra situación. Y tenemos el gran fenómeno de la africanización, ¿no? Que es una abeja que ya viene con una preadaptación es una abeja más resistente para esa enfermedad y también para varroa. Pablo. Sí, en ese sentido la africanización vino de alguna manera a escudar a las abejas, ¿no? O al género Apis contra la varroa. Pero sin embargo, en el último tiempo hemos europeizado todo el continente buscando mejoras genéticas o buscando tal vez la super abeja que tenga muchas características, pero orientadas solo hacia el apicultor, la producción. Hemos hecho mal el trabajo en genética, hemos ido erosionando los patrones de cría, los linajes, las estirpes, hemos buscado mucho más características orientadas hacia el beneficio del apicultor en desmedro de la evolución natural de huésped y hospedero. Es una buena pregunta y primero una aclaración. En Uruguay el 80% de los haplotipos son de abeja africanizada, la mayor parte del país tiene abeja africanizada y es susceptible a varroa. En algunos lugares se curan una sola vez al año. Yo en mi colmena, con una aplicación de una acaricida sintética una vez al año, me olvido. No tengo problema. En otras zonas, como en los departamentos de Colonia, Soriano, próximo a la frontera argentina, ahí están curando 3 y 4 veces. Y la varroa realmente es más virulenta. Yo tengo un proyecto presentado, quiero empezar a trabajar sobre virulencia varroa. Un paréntesis un poquito largo, cuando me parece que toda la investigación ahora ha estado muy enfocada en el tema abejas, diferentes grupos de abejas, subespecies de abejas, y no hemos olvidado de la varroa. Creemos que la varroa, como es chiquita y nadie distingue forma, creemos que es un clon, que la varroa de Uruguay es la misma de Chile, que es la misma de Estados Unidos, la misma de Alemania y la misma de China. Y eso no tiene por qué ser así. Un parásito siempre de ciclo rápido puede mutar, puede variar y aumentar la virulencia, ¿no? Entonces, quiero aunque ver... Vengan del, aunque vengan, sí. Doctor, lo interrumpo y para que siga. Sí. Aunque vengan del mismo haplotipo, coreano o japonés. Sí, seguramente. Yo tengo algunos indicadores bastante auspiciosos, digamos, o que estarían indicando de que varroa destructor, las poblaciones de Uruguay tienen diferente virulencia y bueno, y lo quiero poner a prueba eso. Yo cuando voy al este del país, donde las colmenas son muy susceptibles a los acaricidas, con una acaricida ya alcanza, pueden incluso usar orgánicos, y hay apicultores que no usan acaricidas, le digo, cuiden la varroa.
porque tiene y me quedan mirando con los ojos grandes. Digo, sí, porque si viene la otra varroa de otros lados, esto puede estar comprometido. Creo, lo hablé en Europa cuando fui a Piemonte con algún investigador francés conocido y le dije que están poniendo demasiado énfasis en la abeja, se están olvidando de varroa y que varroa puede cambiar. Es un parásito. Entonces podemos decir, doctor, que esto se debe muchas veces en estos países, sí, como mencionó, que es Argentina, Chile, Uruguay, por el tema de transhumancia y mucho movimiento de colmena entre distintas regiones que hace que esta virulencia o estos cambios de tipo de varroa nos afecten y sea más complicado controlarlos. Sí, la apicultura intensiva en Uruguay, yo cuando muestro un mapa de distribución de colmena, hay uno muy lindo que sale del ministerio, son unos puntitos amarillos donde están los apiarios, hay una zona de altísima concentración que comparado con este país, una relación 10:1 en densidad de colmena. Bueno, ahí es donde están los mayores problemas. Y con respecto a lo que tú planteabas al principio, que era eso de las abejas europeas, yo no soy hincha de ninguna abeja, entiendo que para algunos trabajos, los que polinizan, andar con abeja africanizada arriba de un camión es muy complicado, muy complicado, y creo que las abejas europeas en sentido son mejor. No he visto que haya diferencia en cuanto a producción. Los que sí que manejan abeja europea, bueno, saben que tienen que controlar más contra varroa y también algunas otras enfermedades de la cría. Por eso se destacan tanto las poblaciones europeas que son resistentes a varroa, ¿no? Porque encontrar abeja africanizada resistente, bueno, no hay ningún mérito. Pero abejas europeas sí ya es más complicado y bueno, hay en algunos lugares del mundo donde hace años están trabajando con esto, a ver si consiguen abejas más resistentes. ¿Pablo? Sí, doctor, me resuena la palabra que usted acaba de mencionar, que es evolución del parásito, ¿no? Pero varroa evoluciona siempre a su favor, haciéndose resistente, ¿verdad? Pero sin embargo sigue siendo un mal parásito, desde mi punto de vista o desde el punto de vista de que es capaz de matar a su huésped. ¿Podría evolucionar varroa en el sentido de ser un mejor parásito que aprenda a convivir mejor? ¿O no lo dejamos por los múltiples tratamientos, por los múltiples manejos que hacemos respecto de varroa? Sí, no lo veo. Que varroa pierda virulencia, no lo veo. Si abandonamos la apicultura, 5 años nos vamos a encontrar lleno de colmenas por todos lados, conviviendo con varroa, pero eso es inviable. Así que no, por ese lado no lo veo. Vamos a tener que encontrar otro. Varroa vino para quedarse. La pulseada que tenemos con varroa, si no fuera por los acaricidas, varroa ya no hubiera doblado el brazo. Creo que en todos lados lo están controlando con acaricida, empieza a aparecer resistencia. Y estando en Apimondia, en una charla, mandaron una aplicación donde tú podías poner el mayor problema que tenían las colmenas. Y se armaba en el lugar donde proyectaban una nube de palabras. La palabra varroa era enorme, todo lo demás era secundario. Quiere decir que Europa todavía, entró en la década del 70, todavía 2025 sigue siendo el principal problema. Está muy difícil de controlar, no han aparecido nada novedoso, ahora están hablando de una técnica muy novedosa que no domino, que es usar RNA de interferencia para controlar a varroa. Habría que hablar con especialistas a ver si realmente eso funciona. Hay que ver los costos también, porque los productores podemos encontrar una solución muy buena, pero a la hora de aplicar, es decir, si sale caro, no puede. Entonces, está muy difícil. Y yo creo que tenemos para años todavía para luchar contra este parásito. Doctor, hay muchos apicultores de Hispanoamérica, de Centroamérica, que son pequeños apicultores, que trabajan, en forma esporádica o que no tienen como actividad principal la apicultura y obviamente su problema principal es varroa. Y siempre el comentario nos hablan de resistencia a los productos de síntesis. ¿Por qué no le contamos a los apicultores qué tiene que pasar o qué pasa, ¿no?, para que varroa destructor se haga resistente a los productos de síntesis versus a los productos orgánicos? Bien.
Un fenómeno de resistencia es un fenómeno donde tú pones una caricidad y Varroa ni se inmuta. Ahí estamos hablando de una resistencia pura y dura y puede ser esto por una mutación, lo más, digamos, la manera más común, una mutación que afecte de alguna manera que la molécula que la va a afectar no la termina afectando porque el receptor ya no es el mismo. ¿No? Es una cuestión de llave-cerradura que cuando viene la molécula, es decir, ya no tiene dónde actuar porque eso cambió. Yo recuerdo un trabajo presentado, me gustó muchísimo, creo que unos españoles en el Apimondia de Chile, donde encontraban resistencia a mitraz, entonces agarraban, tiraban toda la Varroa con la calicida, con amitraz, y tiraban el 80% Varroa, y vamos a suponer que queda el 20% donde sí le encontraban esa mutación. Al otro año cuando ponían la caricida, ya era el 70% lo que quedaba, solamente conseguían tirar un 30%. Quiere decir que la resistencia esta se puede propagar muy rápidamente, porque las que son susceptibles las tiramos con la caricida. La resistente queda y se multiplica. Entonces, resurge una población a partir de estas variantes que mutaron. Y tenemos el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos perdió en esta última temporada, y esto salió en los medios masivos prensa, el 60% de las colmenas. Y eso es porque las bañan a mitraz. No son países exportadores de miel, no les preocupa si la miel tiene mitraz o no. Las colmenas viven arriba de los camiones, polinizando cultivos. Apareció resistencia y, bueno, se propagó rápidamente. Entonces hay unos mapas que muestran todos los estados pintados de colores de acuerdo al grado de pérdidas. Algunos fueron 80% de pérdida de colmenas. Yo no sé en qué estado tendría que averiguar, porque si Estados Unidos no repone rápido las colmenas, la industria de los almendros, que es la que pagaba dinerales, no quiero ni saber cuánto pagaba por una colmena para polinizar, yo que vengo de un país donde no se contrata prácticamente no para polinizar cultivos, creo que yo había hecho las cuentas, creo que la producción de almendros estaría en California estaría prisando prácticamente todas las colmenas que quedan de Estados Unidos. Tenía unos 2.800.000 colmenas, murió el 60%, quedan 1 millón y algo, y es más o menos la demanda que tienen los almendros. Multiplicar colmenas es muy fácil, pero bueno, lleva un tiempo, y supongo que si es que algún productor grande económicamente no se vio afectado por esto, ¿no? Las causas ya se saben cuáles son. Fueron una resistencia a mitraz, se dispara Varroa y atrás una combinación de virus, de variantes de virus, la sala deformada que liquidaron la colmena. Y de eso tendríamos que aprender todo, ¿eh? Tendríamos que aprender todo para saber lo que puede ser una amenaza a una caricidad de síntesis, porque tampoco tenemos 10 moléculas. Correcto. Doctor, mire, súper interesante lo que usted nos cuenta. Hay muchos trabajos de investigación respecto al tema. Sin embargo, los apicultores en su mayoría hacen sus propias recetas magistrales para curar Varroa. ¿Por qué? Porque los productos que llegan de laboratorio con una dosificación, que son de liberación lenta, que cumplen todo un ciclo biológico de la Varroa en concordancia con el ciclo biológico de las abejas, etcétera, porque tienen una investigación detrás, son obviamente más caros. Con esta economía apícola, con los precios por el suelo, ¿no? Los apicultores se siguen viendo obligados a preparar sus propias recetas magistrales con diferentes dosis y la información que se van pasando en el mano a mano, ¿no? Ahí hay un nicho importante que me gustaría preguntarle. ¿Qué rol pueden ocupar los productos orgánicos en el control de Varroa para una apicultura tan alicaída en estos tiempos? Bien. El producto estrella es, de hace unos años, es el ácido oxálico junto con glicerina en bebidas en tira de cartón. Eso fue una creación de una cooperativa de apicultores que saca el producto de Salvo-Encap, de su forma comercial. En Uruguay ya hay una empresa que produce el mismo producto, digamos, con el mismo diseño, y está muy bien, anda muy bien, Varroxan. En Uruguay se usa oxálico de manera muy extendida, es un producto económico, tiene algunas contras. Hay apicultores que dicen que, bueno, que hay una calle de abejas que desaparece cuando
ponemos oxálico. Bueno, eso se discute mucho entre apicultores, pero está muy extendido y cuando no tenemos cría, la eficacia, y ahí tenemos varios estudios, es prácticamente igual a la de un sintético. Llega al 90%, 90 y pico por ciento. Cuando tenemos prácticamente toda la varroa en foresis, ¿no? En Europa se viene trabajando y difundiendo muchísimo una técnica que es encerrar la reina para interrumpir la cría y luego aplicar oxálico. Me parece que son esas cosas que solo sirven para productores que son apicultores amateurs, no está al alcance de los productores de nuestra región. Lleva mucho tiempo, es muy complicado. Jorge. Doctor, le voy a plantear... Pero, perdón, déjame terminar. Pero ese producto sé que no está muy extendido. En Chile creo que lo han usado muy incipiente, pero es muy prometedor y da mucha tranquilidad, porque aquí no aparecen problemas de resistencia. No es prácticamente imposible que aparezca resistencia a un ácido orgánico. Doctor, le voy a plantear algo que muchas veces me han planteado productores. Los productores les da la impresión que el individuo más estudiado es este cuarto inquilino dentro de la colmena, que es varroa, ¿ya? Pero los productores, cuando dialogo con ellos, productores medianos, chicos, que son la mayoría de los que nos ven, ¿cierto? Porque el productor grande de alguna forma resuelve sus necesidades a otro nivel. Entonces da la impresión de que se estudia tanto, pero llega poco producto. ¿Ya? Un producto concreto. Por lo menos yo lo he conversado con algunos y les digo, mira, por lo menos Solatina está haciendo investigación coordinada, ¿ya? Que ahí hay que hacer un reconocimiento especial a eso. Que las universidades de repente están haciendo 2 estudios paralelos en una misma región, en un mismo país, en fin, y da la impresión que hasta se pierden los recursos, para ser bien transparente. Dicho esto, si nosotros le pudiéramos mandar desde un científico, biólogo, un mensaje a los productores, y aquí a lo mejor lo complico, ¿qué es lo que se viene en varroa? ¿Ah? Con todos los estudios, usted que tiene una mirada, ¿cierto? Ahí, con información de primera línea, ¿qué es lo que se viene en varroa hacia el futuro? Porque finalmente al productor eso le interesa. ¿Ah? Lo complico tal vez, pero es un planteamiento que a mí me han hecho varias veces y me han dicho también, como tú participas en este programa, cuando hay algún científico, plantéaselo. ¿Qué se viene hacia futuro y qué es lo que hacemos? Porque de tantos estudios, finalmente, ¿qué es lo que queda a nivel de campo? Bien, me haces pensar. Primero, hace poquito mencionamos esta nueva formulación novedosa del RNA de interferencia. Tenemos que ver cómo funciona y si realmente hasta dónde puede ser una solución tecnológica y económica. Después, yo creo, no salimos en cuanto a los productos de síntesis, no salimos de las 4 moléculas, fluometrina, fluvalinato, amitraz, cumafos, de los cuales ya fluvalinato, por lo menos, bueno, se usa hace mucho tiempo, creo que la región no se usa, cumafos tampoco, tiene su problema, queda restringido a fluometrina y amitraz. Y no, a mí me llama la atención que si vamos hace 20 años atrás, nombran las 4 moléculas. No han aparecido cosas nuevas entre productos de síntesis. Y en cuanto a los orgánicos, creo que me parece que ha sido un hallazgo grande el oxálico. Yo he hablado con productores grandes acá y dicen, no, mientras esto tengamos el oxálico, la vamos llevando como una aplicación barata, que la pueden aplicar varias veces y bueno, ya digo, cuando no hay cría puede tener una eficacia realmente buena. ¿Qué se viene? Bueno, yo por cuestión también de estos tiempos creo que se viene el manejo integrado de plagas. Eso lo hablaban allá al principio del 2004. Yo recuerdo que aquí en Chile, en un congreso, se partió mucho el manejo integrado de plagas, pero pasó. Sí. No cuajó. No, y es que es complicado, porque es una manera, tiene un fundamento teórico, no soy el especialista, pero bueno, hay que convivir con una plaga y tratar de controlarla por debajo del umbral de daño económico. Y bueno, ahí tenemos los programas de mejora genética de abejas, como una contribución más cultural,
Los programas de mejoramiento genético son muy difíciles de implementar porque implica gente, implican recursos, implica tiempo. Y una inversión sostenida en el tiempo. No se hace una selección de abejas en 2 años o en 3. Entonces, eso ya limita un poco, habría que esperar. Luego tenemos yo quiero contarles que tenemos un trabajo que publicamos el año pasado poniendo unos pisos adhesivos a las colmenas y conseguimos que las colmenas que con piso convencional y con estos pisos adhesivos, la que tenía los pisos adhesivos tenía entre un 30 y un 50% menos de varroa. Es una ayudita, por ahí hay que implementar esto. Nosotros estamos muy copado, muy sorprendido con los resultados y quiero seguir trabajando con esto, ya dándole piso a los productores para que ellos mismos verifiquen si realmente le está a apicultores muy profesionales, no para que monitoreen. Eso podría ser una ayuda. Y luego tenemos que trabajar algunos, el oxálico, ya le digo, puede ser aportar mucho. Nos queda el timol. El timol es complicado porque hay que ir más de una vez, aplicar cada 15, 20 días, eso. Entonces, acá estamos trabajando con una agente química a ver si consiguen el timol, ponerlo en un sustrato que tenga una liberación muy pareja, no un shock repentino que va a tirar varroa, pero después ya tira poco. Entonces, si lo podemos hacer de forma sostenida, ya sería un buen adelanto. Bueno, se están evaluando ese producto. El fórmico, yo ahí cuento una perdida. No sé qué hago mal, pero yo con el fórmico no pude. Es como que no consigo tirar varroa, me irrita la nariz, fórmico traído de la Facultad de Química, que no hay quien respire al lado, pero no. Me han dado algunas pistas de cómo puedo mejorar, pero es un producto que es el único producto orgánico el único acaricida orgánico de síntesis que puede matar hasta el 80% de las varroas que están debajo de la cría. Eso, y con una aplicación podría ser muy eficiente. Yo creo que habría que retomarlo. En un momento los productores me lo pidieron dentro de un proyecto que evaluara el fórmico. No tuvimos resultados, pero yo quiero seguir insistiendo. Entonces, ¿esto a qué lleva? Bueno, a que no va a tener el mismo efecto que si ponemos flumetrina o amitraz y matamos el 97% de las colmenas, pero podemos mantenerla dentro de un nivel más bajo y convivir con eso y no correr riesgo de contaminar productos. Hay mucha investigación, yo siempre digo, no hay países más o menos desarrollados que tengan una industria apícola más o menos desarrollada que no tenga un grupo de investigación trabajando en varroa. Lo tenemos importante dentro de la región y en Europa no hay país que no tenga. Y sin embargo, varroa nos sigue ganando. Entonces, yo no quiero dar una noticia auspiciosa diciendo en los próximos 10 años esto va a estar solucionado porque no la veo por ningún lado. Tenemos que estar preparados para seguir controlando varroa de distinta manera y no aparece ningún producto mágico ni abeja mágica. Perfecto, doctor. Estuvimos hablando sobre el mal del río, estuvimos hablando sobre varroa, pero también usted estuvo hace menos de un mes en Apimondia. ¿Nos puede decir qué es lo que vio, qué es lo que se viene, qué estuvieron tratando? Usted como científico, como biólogo, ¿qué temas se trajo de interés para comentarles a todo el público de acá de Apicultura Sin Fronteras? Bien. Primero, la constatación de que varroa sigue siendo el principal problema en Europa. Después de varios congresos, prácticamente el tema Nocemosis y Nosema ceranae no se costaba encontrar un trabajo. Antes siempre justificaba una mesa redonda. Recuerdan ustedes cuando en 2006 fue publicado ese trabajo, ¿no?, de Mariano Iges, que estaba Nosema ceranae, también cuyo hospedero la abeja asiática, ¿no?, Apicerana, y eso podría explicar mucho de las muertes de las abejas. Hoy por hoy ya se vio que está en todos lados y que está hace ya mucho tiempo. Entonces se quitó el foco. Los 7, 8, 10 años donde el foco estuvo puesto en Nosema ceranae, ya la linterna se corrió, ya no es un tema de mayor preocupación. Los europeos tienen mucha preocupación ahora por Tropilaelaps, que está en Rusia, entró en Europa y los vi muy preocupados por este tema, con alguna mesa redonda donde iban muchos apicultores, sobre todo porque entró a Europa causando daño, no es que esté presente, entró causando daño, hay daño en la colmena. Bueno, eso debemos estar atentos cómo evoluciona en Europa y atentos a la región también, ¿no?
cuidado con la traída de abejas. Y bueno, y otro tema que me llamó mucho la atención es cómo a los avispones se le da mucha importancia, que acá en esta región, si bien tenemos algunos perjudican las abejas, ellos tienen Vespa velutina, y cuando uno recorre la parte comercial hay muchos diseños de trampas. Varias empresas tienen diseño de trampas para capturar estos avispones, está causando mucho daño. Diseños de piquera también para reducir la entrada. Y bueno, los avispones no son fáciles una vez que entra, ya no lo sacas más. Así que sería bueno que aquí en la región nos quedásemos con los que tenemos, que nos dan algún problemita, pero todavía no, el dolor de cabeza cuando nos da es chico, ¿no? Esas son las preocupaciones que yo vi en Europa. Y bueno, en términos generales, un congreso espectacular, ¿no? Hacia la última vez que fue en Europa fue en Turquía, estaba necesitando, me parece, el europeo tener un congreso y hubo una participación masiva de apicultores, pero ya digo, me parece un congreso con algunas, muy lindo desde el punto de vista de la investigación básica, pero me parece que está faltando todavía el gran aporte para apicultores como lo que tenemos en la región, ¿no? Entonces, digamos que sí, una miradita del sur estaría bueno. Y con respecto al PEC. El PEC, a ver, yo tengo una imagen del PEC, hace rato no se publica nada de PEC como que causa daño. Todos tenemos la imagen de esas colmenas gusanadas, pero cuando hablé con investigadores que están en el PEC, dicen, sí, son esas colmenas hiperdébiles que van todos los escarabajos por ahí, pero no pasa nada. Yo estando en Cuba, estábamos viendo por el tema Barroa y de repente pasa, mira, un escarabajo. Y lo dijeron como si fuera, y no le preocupa en lo más mínimo. No tienen problemas, sé que hay países que han tenido, a mí me preocupa más por el lado de la sala de extracción, quizás que puedan meter porque fermentan la miel y que puedan estropear, y alguna investigadora de Hawái vino y bueno, a Uruguay dejó algunas pautas de cómo controlarlo en las salas. Me preocupa más ahí que en las colmenas. Si yo veo las abejas de Cuba, abejas europeas, muy mansitas, y el PEC andaba ahí, y ellos no se preocupaban en lo más mínimo, y después, bueno, ya está en Brasil, está en Costa Rica, está en otros países, mismo en Estados Unidos, y yo no veo que haya publicaciones diciendo que tenga efectos, daños económicos importantes. No lo veo. Hay que atenderlo, ¿no? Pero bueno, pero no es de lo que yo me preocuparía más. Jorge. Doctor, usted mencionaba recién la mirada europea en el apimondia, ¿cierto? Con la presencia de todos estos actores nuevos, ¿ya? En el tema sanitario. Pero a mí me da la impresión de repente que hay un juego, no sé si será comercial o no, pero en economía el mejor negocio es la especulación, ¿ya? Entonces, en el cuento del lobo, en un momento era lo que americana, y se nos acababa el mundo con lo que americana en el cono sur. Después fue, o antes, por ahí, no sé, Maceranae, después fue a Cariosi, que nos llegó lo que europea, en fin. En un momento también fue el PEC, ¿cierto? Y se nos iba a acabar el mundo, y el lobo viene y no viene. Ahora pareciera ser que es Tropilae, ¿cierto? Y el actor sigue siendo Barroa. Ahora, ese es el lobo. En ese escenario, ese es el lobo. Es el verdadero. Es el verdadero. Yo creo que ahí hay un tema de manejo comercial, ¿ya? Pero bueno, ¿cuál de estos actores, PEC, Tropilae, bueno, la africanización, para el cono sur, ¿de qué lobo nos deberíamos preocupar? Aparte de Barroa, que sigue siendo la vedette del escenario. Capaz te sorprendo. ¿Tropilae? No. Cría certificada. La cría tiza o como le llamen. La cría certificada, creo, a mí me llama la atención. Se habla muy poco por lo demás. Cómo se habla tan poquito. Acá todas las primaveras yo recibo llamadas de apicultores que están teniendo en cantidad importante, sobre todo los que trabajan con abeja europea en el litoral oeste del país. Yo hice mi tesis maestría y doctorado trabajando con esta enfermedad y después desapareció. Tuvo 15 años, no veía. Cuando la volví a ver, yo era un niño chico, viéndola de vuelta. Y ahora volvió a aparecer
recuerdo un apicultor grande argentino que tiene colmenas en Canadá y me llama y me dice, todo lleno de cría certificada, Ciro, ¿qué podemos hacer con esto? Y hace un tiempo di una charla y yo les muestro un panal, una fotografía de un panal con cría certificada, y le muestro todo en una cría opercular, todo el salteo que hay, y le saco la cuenta de lo que se perdió. Y volvemos a la compactación de la cría, y tenía creo que 60 y pico de cría viable, todo lo más había perdido. Se veían los yesos, pero también las celdas vacías de lo que habían sacado. Digo, esta colmena no prospera. No prospera, de vuelta, el auto con el freno mano puesto y el freno mano bueno, no consigue desarrollo, y eso se paga con muchos kilos de miel. Y ahora me ha llegado de apicultores muy profesionales de Uruguay, de esos que son apicultores de punta, que están preocupados con el tema, porque lo han visto que aparece. Y lo bueno, diría que con las colonias que presentan buen comportamiento higiénico, es muy raro que presente. El comportamiento higiénico, así evaluándolo con la prueba de congelar la cría o por el pinchazo, realmente es muy bueno. Y yo, que soy muy cauteloso siempre a la hora de las afirmaciones, yo puedo decir que la colonia seleccionada por comportamiento higiénico, que no es muy difícil seleccionar, controla bastante bien esta enfermedad de la cría. Pero mientras, si no, aparece, y yo creo que afecta mucho. Pablo. Sí, entonces, doctor, semáforo rojo para Varroa, semáforo amarillo para cría yesificada. Y en ese contexto, usted, como integrante de Solatina, ¿no?, que sabemos que a la apicultura le hace falta ciencia, y ya para ir terminando el programa de hoy, quisiera que le hiciera un llamado a los apicultores, porque muchas veces son reacios a que el científico, el investigador, ¿no?, entre al apiario y pueda investigar nuevas cosas que en definitiva van en directo beneficio de los apicultores. Sabemos que a Solatina le cuesta mucho recaudar o que los apicultores respondan esas encuestas para tener una realidad general de todo el hemisferio sur, ¿no?, de todo el territorio que abarca la apicultura, con abeja europea, con abeja europeizada y también con abeja africanizada. Entonces, el escenario desde el punto de vista científico se torna un poco, se da el paso, ¿no?, en el sentido de que no tenemos toda la información necesaria, porque los apicultores no facilitan o no dan la facilidad necesaria para que la ciencia, la investigación, trabaje y esté en torno al 100% involucrada con el desarrollo de la apicultura? Bien, a ver, voy a empezar con esto de las encuestas. Primero, Solatina, Sociedad Latinoamericana de Investigadores en Abejas. Yo soy miembro fundador. Nos reunimos en el 2016, unos 50 investigadores de distintos países de América Latina, y ahí dio origen. Hoy está sin hacer ninguna campaña de afiliación, ¿no? Ya tiene va para 400 miembros. Y con recursos limitados la posibilidad de investigar son muy pocos, pero he hecho algunos trabajos de revisión de situación de América Latina, son muy valiosos. Lo describo rápidamente. El primero, el valor de la polinización en América Latina, y tiro un dato. Por polinización entomófila de todos los insectos, está en juego 23.000 millones de dólares. Es el doble de lo que había dicho un europeo, Galay, en 2009, un trabajo que citábamos todos. El potencial en dinero por la polinización con abejas son 10.000 millones de dólares. Todo el mercado de la miel mundial es de 9.000 millones. Solamente en América Latina podría ser de 10.000 millones el potencial que se podría generar con la polinización con abejas, lo que podría ganar en dinero. Después hicieron el trabajo de pérdida de colmenas. Nosotros, si vamos a las presentaciones viejas nuestras, los PowerPoint viejos, siempre mostramos, en el hemisferio norte se pierden colmenas, y mostramos siempre la misma figurita, hasta que empezamos a hacer encuestas. Y los apicultores empezaron a decir que sí perdían colmenas. Está publicada una muy buena revista que en la región se pierde en torno al 30% de las colmenas promedio. Aquello que decía que pasaba del Ecuador para arriba, no, también pasa del Ecuador para abajo. No había ninguna razón para que no pasase. Y eso es un documento de los dos que le estoy mencionando, de uso político, para ir a pedir a las autoridades
que atiendan un poco más a la apicultura. Otro trabajo que salió publicado, creo que hoy estaba en una revista muy buena inglesa, es todos los pesticidas que se usan en América Latina. La cantidad de ingredientes activos es muy alta, la mitad de ellos prohibidos en Europa. Entonces ahí tenemos un tema medioambiental embromado que puede terminar perjudicando a las abejas. Y el otro tema es un trabajo que se envió a publicar. Quisimos hacer un relevamiento de todos los parásitos y patógenos de América Latina y bueno, hicimos la típica tabla, todos los países de América Latina, todas las enfermedades, y la gran noticia es que estamos llenos de agujeros, casilleros que no podíamos completar porque no había información. Y cuando empezamos a analizar por qué no tiene información, bueno, los países que tienen muy buena información son Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y México, que coincidentemente son los países exportadores de miel. Eso seguramente está relacionado, nos exigen algún monitoreo, los productores como generadores de divisas, ¿no? Cuando te entra plata a un país, uno tiene más autoridad para pedir, seguramente frente a un problema se lo atiende mejor. Los 4 trabajos, esos creo que son muy importantes para, y me llena de orgullo Solatina haya sacado trabajo que están muy bien publicados, para ir a las autoridades, y quizás alguna organización de alcance regional, latinoamericana, para pedir que le den más atención, que es un sector que es muy importante hoy, por el dinero que genera, por lo importante que es para el mantenimiento de la biodiversidad y que es importante mantener las abejas. Así que bueno, ojalá podamos seguir. Hay otros temas de estudio, y con respecto a la encuesta, cuando van y le piden que complete una encuesta, lo hacen muy rápido. Es un muy buen insumo para seguir viendo cómo esta situación se mantiene a lo largo del tiempo. Perfecto. Doctor, bueno, muchísimas gracias. Realmente fue 1:20 de un programa muy interesante. A todos les decimos que pueden compartirlo, pueden verlo nuevamente y darle like, dejar sus preguntas, porque seguramente vamos a hacerle otra invitación acá al doctor. Le pido un último mensaje a todos los apicultores del habla hispana. Así vamos cerrando el programa del día de hoy. Bien, a ver, es difícil dirigirse a todos por igual, en medida que todos tienen situaciones distintas. América Latina es muy heterogénea. Quisiera dirigirme más a los que están pasando dificultades, que son todos los países exportadores que están enfrentándose a una cosa que es muy terrible, que es un producto con una nobleza enorme como es la miel. Tenemos productos adulterados, mieles adulteradas con las cuales estamos compitiendo, y que está generando está afectando hasta el consumidor, que sabiendo que hay mieles adulteradas, es reacio a veces a consumirla. Quede una lucha juntos. Está Solatina, está Filapi, están las gremiales, tenemos que superar este problema. La miel es un producto que tiene que valer mucho más, es un tesoro, es para empaquetarlo en frasquitos bien chiquitos, vale mucho, y bueno, me gustaría ver cómo la lucha de todos los apicultores termina ganándole a un montón de poderosos que están falsificando un producto tan noble y perjudicando a todo un sector. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Le pido que se quede hasta después del programa si vemos el tema de la llegada de la audiencia del día de hoy, y a todos les decimos muchísimas gracias por haber participado en esto que se llama Entre Apicultores. En un mundo que vibra con el zumbido del trabajo, donde la flor y la abeja sellan pactos sin palabras, nace un espacio para el saber compartido entre apicultores, donde la voz es herramienta. Rodrigo, Xavi, González, mirada clara y visión de futuro. Jorge Toro, raíz profunda y análisis certero. Pablo Astorga, precisión, pasión y compromiso. 3 guías, 3 caminos hacia la misma colmena. Entre apicultores
La verdad se construye en comunidad. Ampicantune, sin fronteras, donde el conocimiento no conoce límites. Invitados que inspiran, experiencias que enseñan la actualidad de la apicultura, sin adornos ni ficción. Desde el manejo responsable hasta la ciencia aplicada, del campo a la mesa, de la flor al laboratorio. Cada encuentro es un puente, cada dato una semilla que germina en quienes viven por y para la abeja. Porque ser apicultor es más que producir miel, es custodiar la vida, es dialogar con la naturaleza. Y en este espacio, la voz de todos en todos encuentra su lugar. Entre apicultores